hoy vamos entonces a recordar también nuevamente al coronel Tomás Espora. Lo vamos a recordar desde otro punto de vista, no desde el que lo recordamos el año pasado con su historia de vida, sino que vamos a hablar con el señor Héctor Martinoia, que ya hablamos con él, maquetista naval, profesor de la especialidad, ha hecho talleres, y Héctor Martinoia nos va a hablar un poquitito de las naves de Tomás Espora, las naves que él ha realizado en las maquetas o que está estudiando para realizar. Así que escuchamos. Hola, Héctor. Buenas tardes, Beatriz, y buenas tardes, audiencia de tan prestigiosa audición. Sí. Bueno, te agradezco esta nota y como te dije al conectarnos durante la semana, sí. Tenemos un recuerdo, ¿no? O sea, en este año serían los 221 años del nacimiento de Espora, pero que es símbolo de nuestro programa. Entonces, quisiera que un poquito nos cuentes sobre las naves que comandó Espora, y que sé que vos sabés muy bien cuáles son las características y que las estás estudiando y no sé, seguramente alguna la has ya hecho la maqueta. Sí, inclusive dentro del grupo nuestro, digamos acá de la filial Almirante Brown, tenemos modelistas que hicieron algunas también, no solo vamos a ir detallando. Para empezar quisiera dar un vistazo así nomás, mostrarle cómo en la flota de Brown estaba, cómo se formó, digamos, ¿no? Por ejemplo, hubo dos, la del 1814 y 1826. En la de 1826 ahí tiene más la presencia de Tomás Espora, ¿no? Bueno, eran una flota que, como quien dice, rejuntada, ¿no? Es decir, no era tan importante como era la de los realistas, ¿no? Es decir, se compró unidades, otras se cedieron, gente que tenía, decir, que hacía el comercio con Montevideo, por ejemplo, cedió su nave a la flota. Y bueno, todas y algunas que después voy a contar que las hicieron, es decir, las fabricaron acá. Sí, esa es una realidad que siempre lo hablamos, Kigo. Eso es una realidad que siempre hablamos, de cómo se armaban las flotas en esa época, con naves compradas, rearmadas, reacondicionadas. Y muchas que eran comercios así de, digamos, mercantes, se tuvieron que artillar, reforzar el casco y colocarle cañones. Exacto. Que siempre fue de una poder de fuego inferior al realista, digamos, al enemigo, ¿no? Aparte ahí se sale a la luz la capacidad que tenían, la valentía que tenían nuestros próceres, porque a pesar de ser en inferior condiciones de poder de fuego, pudieron hacer de todo el triunfo que hicieron, ¿no? Exactamente, o sea, a pesar de tener naves con mucha menos artillería, mucha, como decías vos, capacidad de fuego contra la flota española, que en su momento era una de las más importantes del mundo, bueno, así todos las derrotaron. ¿Y con qué naves comandaba Espora? Sí, bueno, Espora empezó con la corbeta Halcón, ¿no? Ya de chico entró como pilotín, digamos, empezó de cero, ¿no? Que también hubo coso de corso. Después estuvo con la fragata Argentina, ¿no? Por ejemplo, la fragata Argentina que la hicieron en la filial nuestra, dos modelistas la lograron hacer, inclusive la llevaron al centro naval, la última exposición que se hizo. Yo le hice ahí, les hice el plano de línea del casco, ¿no? Y bueno, ellos después lo terminaron de hacer los cañones y demás. Y después también, por supuesto, la Argentina, como ya dijiste, que dio la vuelta al mundo, bueno, se fogueó, como quien dice, Tomás Espora, al lado de Hipólito Bouchard, nada menos, ¿no? Exactamente, sí, lo comentamos, como habrás escuchado al principio, en el primer bloque, cuando rememorábamos el comienzo del programa, y ahí hablábamos justamente de ese viaje y de esa
característica que no se la van a quitar nunca Espora, de ser el primero en dar vuelta al mundo, claro, el primer sí, argentino. Sí. Y con 17 años, como destacábamos nosotros. Sí. No, después también es importante que cuando estuvo en el combate contra el Brasil, apresaron la nave, el bergantín Januaria, ¿no? Entonces ese fue el que, bueno, puso a prueba de fuego a Espora, ¿no? Porque después, haciendo tareas de corso, se tuvo que enfrentar con una flota muy superior en números y en poder de fuego, y no se achicó, es decir, hizo más de 900 disparos hasta que agotó la pólvora y las municiones, y bueno, después la tomaron presión, recuperaron el Brasil la nave, ¿no? Claro. Eso era una realidad, que ¿no? Después le puso 8 de febrero, se llamaba, una vez que lo recuperaron, es decir, a los realistas, que justo 8 de febrero porque fue el día del el combate de Juncal, que puso fin a la guerra con el Brasil. Decía que eso es una característica, te iba a decir, de todos estos marinos, ¿no? Que de repente estaban peleando como marinos de carrera y de repente eran dados de baja y tenían que entrar a trabajar de corsos y empezaban a pelear como corsos, ¿no? Sí. Porque iba y venía nuestra organización naval, o sea, hoy teníamos flota, terminaba la guerra, la flota desaparecía y los marinos en general eran dados de baja. Sí. Y después también, por último, estuvo en la fragata 25 de mayo, la famosa fragata, que, bueno, también fue nave insignia del almirante Brown, que estuvo en la vuelta en el combate de Quilmes, de Punta Lara, Los Pozos, bueno, en varios actos y en muchas estuvo dirigiendo Tomás Espora. Realmente, es interesante saber, pues digo, este tema de las naves, porque bueno, te da una imagen de cómo se manejaba nuestra flota, nuestra marina en toda esa época y toda nuestra lucha, a pesar de tener un país tan acuático, bueno, lo mal digitado, manejado que estaba la parte naval, ¿no? La parte de marina. Claro. Ahora, en cuanto a la parte, digamos, modelística, claro, es un poco complicado porque no hay planos en sí. Es mucho el apoyo que está haciendo el Museo Naval de la Nación, el Tigre, ¿no? Muchas naves ya han podido reconstruir los planos, inclusive la 25 de mayo, es muy curiosa, porque hicieron, si uno visita el Museo del Tigre, está entrando, se encuentra con la nave ahí de frente, esa nave grande, que es la fragata 25 de mayo. Y tiene un problema que, como le buscaron de inferior cantidad de cañones, tuvieron que poner nuevos cañones, es decir, otra cubierta, y claro, pusieron una bastante más baja, si uno la ve en esa... Muy linda queda la maqueta, pero en realidad no muestra la realidad de la realidad que era, porque no podía escoriar, porque le entraba agua por las troneras. Entonces, en ese momento estaba el director del Museo del Tigre, Juan Carlos Siders, y hizo un nuevo plano, que inclusive con cuadernas que encontraron hundidas en el Dársena Norte, que ahora están en el Museo del Tigre, en base a esas cuadernas elaboró un plano del casco más exacto. Exacto, o sea, el tema de los planos es porque en general no eran naves compradas, naves mercantes, y por eso no hay planos registrados, ¿no? Los pocos que hay, planos que hizo el Museo del Tigre, en base a estudios y demás. Ahora, por ejemplo, el de la mercantil 8 de febrero, hicieron recientemente, digamos, por medios técnicos, digamos, por programas de computación, planos bastante exactos, pero lleva todo mucho estudio, es decir, hay que zambullirse en la historia y en la arqueología naval, ver cómo estaban construidos en esa época, es decir, es muy interesante. Pero es más por deducción. Sí,
Que, pues digo, en la realidad es por deducción. Las naves eran así y se tratan de aproximar a la realidad Claro, según alguna muchos descripción que se pueda encontrar en algún documento. Y no, lo más cercano, que inclusive una vuelta yo estaba trabajando sobre la flota de Bron, y me dijo Pablo Arguindegui, el almirante, Sí. que como referencia, si hay un plan, al no haber plano, si hay una pintura de la época, bueno, es muy exacta los datos que pueda dar esa pintura, es decir, una foto de una pintura, ¿no? Porque en esa época no había fotografía, No, ya claro. iba a fotografiar un barco. Además no había tampoco fotografías prácticamente de personas, era muy poco y lo que más había era retratos de personas o de naves. Desde antes, uno tiene la referencia por pintura, por un pintor que es retratista, que lo hacía muy exacto, ¿no? Bueno, Héctor, te agradezco muchísimo toda esta información, así hemos pasado el recuerdo de Tomás Espora, como digo, un símbolo para nuestro programa, y agradezco toda tu sabiduría y todo lo que nos mostrás de la importancia del maquetismo naval y toda esa investigación que hay que hacer para construir una nave. Ahora también quería agregarte, para terminar, sí, que Espora, ahora decir, fue, digamos, me llamó mucho la atención porque aparte de vivir acá en donde vivo, viví en una casa que estaba sobre la avenida Espora, en Adrogué. Y cuando era niño, mis padres me habían comprado un velero, de esos que se llaman como juguete en la juguetería, sí, y me llevaban a hacerlo navegar en una fuente que estaba en una plaza que llevaba el nombre de Tomás Espora, que estaba frente a la estación de Temperley. La plaza no está más, el monumento sí. Y me habían enseñado que en el monumento tenía unos monolitos por cada batalla en la que actuó Espora. Así que poco Espora lo llevo encima. Te seguían. Bueno, muchas gracias, Héctor, muchas gracias a ustedes por esta comunicación. Buenos días, más tarde. Buenas tardes y gracias. Gracias.